No, es que esa es una de las premisas que siempre sacan, porque los que se quieren oponer a usted siempre sacan como unas cinco tesis, y una de esas es que va a ser, que se va a convertir esto en un gobierno comunista. Pero yo pienso que también, pues el cliché que tienen de que gobiernos comunistas como el de Castro y como el de Chávez se convirtieron en lo que se convirtieron. Entonces yo también pregunto, estas propuestas de gobierno que empiezan siendo muy hermosas, porque quieren redimir pues a la población oprimida, quieren como tratar de que haya justicia social y todo eso, ¿por qué devienen en vicio de poder también? Yo pienso que el miedo de la gente es ese, y con respecto pues a lo que usted propone siempre, pues yo no tiene nada que ver una cosa y otra, pero siempre se meten es por ahí. Mira, el socialismo soviético, el de Stalin, del cual yo nunca fui partidario, ¿no? Porque ese existía cuando yo comencé mi carrera política. Fueron partidarios varias corrientes políticas en Colombia, la FARC, por ejemplo. La FARC giró alrededor del bloque soviético, por eso hay un señor que ahí se llama Timochenko, y ellos estudiaron en ruso, etcétera. El Partido Comunista Colombiano, etcétera. Muchos giraron el Moir de Robledo en la versión estalinista de Mao Zedong. Yo nunca, porque el ED-19 nunca se inscribió en ese tipo de proyecto político, y en general los rebeldes latinoamericanos no lo hicieron. El M-19 puede catalogarse, si uno quisiera mirar su manera de entender las cosas y sus propuestas que se reflejan en la Constitución del 91, Como socialdemócrata, pues. en una corriente que se llama socialdemócrata. Si queremos otra vez hacia las clases de profesor, la socialdemocracia juntaba la corriente marxista, la corriente anarquista, eh, y una parte de esas corrientes marxistas dentro del movimiento obrero europeo, eso se le llama la Segunda Internacional, rompieron con lo que estaba pasando en la Unión Soviética y con Stalin, y generaron unos procesos en donde buscaron y lo lograron después de la crisis económica del 29, pactos entre obreros y trabajadores. A eso se le llama el pacto socialdemócrata, no a nivel de empresa, sino a nivel del Estado, a nivel de la política. Allí aparecieron las grandes plataformas de bienestar social de los países europeos. Eso mismo se hizo en Estados Unidos. El que hizo eso fue Sí. Roosevelt, el New Deal. Es básicamente un pacto entre las fuerzas laborales, trabajadoras, y las fuerzas empresariales, que garantizan, primero, pagarle de las ganancias de los empresarios un buen porcentaje al Estado, y segundo, hacer crecer los salarios reales a través del incremento de la productividad. La productividad se vuelve el gran motor del desarrollo, y esas sociedades pues se volvieron muy ricas. Ese modelo terminó en el 75 y se le puede catalogar como el modelo socialdemócrata. Sus mejores expresiones: los suecos, los alemanes, la socialdemocracia alemana, la socialdemocracia noruega, danesa, y tienen unas sociedades hoy que pues son la envidia de prácticamente toda la humanidad. Ese modelo es el socialdemócrata. Si quieren inscribir al grupo en donde yo pertenecía a una ideología, pues es esa. Sería ese. Y digamos, para desbaratar el término castrochavismo, que estoy yo ya cansada de oírlo. Ahí hasta ahora hemos hablado de teoría, de pensamiento real. La obra de Marx, Sí. indudablemente, es una obra enorme, genial, profunda. Todo esto que ahora maneja la prensa, etcétera, eso es una degradación, digamos, eso no tiene nada que ver con... Claro. El castrochavismo es como un sancocho ahí de términos, por eso también quería desbaratarlo, por lo menos analizarlo, porque castrochavismo, pues primero, esto de Castro, qué era el castrismo? ¿O eso simplemente ellos quieren nombrar con ese término? eh, Mira, los cubanos imitan, y ellos mismos dicen que se equivocan, el socialismo soviético. La revolución cubana del 50,
9, pues se enmarca un poquito de tiempo después en el bloque soviético. Ellos sí son de ese mundo. ¿Y por qué eso deviene en ese vicio de poder? ¿Por qué se volvió una dictadura eso? Bueno, lo que pasa es que los estalinistas hablaban directamente de que había que constituir la dictadura del proletariado. Incluso eso lo dijo Lenin. Era una enorme discusión. Y yo creo que es una discusión pertinente, digamos, desde el punto de vista teórico para el presente, porque sí. Lenin decía, los obreros, igual que la burguesía ha hecho una dictadura sobre los obreros, entonces cuando los obreros hacen su revolución tienen que hacer una dictadura sobre la burguesía. Pero se atrevió a decir en algún momento, y sobre todo ya en la práctica, cuando le tocó dirigir el Estado ruso, que no sabía, digamos, debió ser muy interesante ese momento, él mismo dijo que Rusia necesitaba desarrollar el capitalismo si quería hablar de socialismo. Y dijo que el movimiento obrero solo podría conquistar sus objetivos profundizando la democracia. Después llegó Stalin y acabó con todo eso. Lenin murió muy pronto, digamos, no pudo ver mucho de lo que él mismo había realizado, pero esas tesis que las recogió la socialdemocracia, entonces eliminó la palabra dictadura del proletariado y acogió el término de que la gente que trabaja vería reivindicados sus deseos y su proyecto histórico si se profundizaba la democracia. En Cuba, que imita a Stalin recién había muerto cuando la Revolución Cubana, digamos, logra un tipo de desarrollo, de ahí no hay propiedad, no es que no haya propiedad privada, esta es otra equivocación. Los cubanos son dueños de sus casas, los cubanos no viven endeudados, no tienen su casa hipotecada como todos nosotros al banco, ellos son dueños de sus casas. Pero los medios de producción en Cuba, diferente, los medios para producir son del Estado. Y esa sociedad entra en crisis cuando se acaba la Unión Soviética, porque ese socialismo soviético se acabó. ¿Y Chávez por dónde iba? Entonces, digamos, ahí no aparece ningún Chávez. Los cubanos han tenido ahí que, en medio del bloqueo, van haciendo como una transición, miran hacia los chinos, hacia los vietnamitas, tratan de abrir relaciones con los Estados Unidos, han generado una parte de su economía capitalista, sobre todo en la hotelería, los restaurantes, han hecho una apertura hacia el capital, reconociendo de que el modelo soviético pues, no les garantiza el progreso en su sociedad. O sea que ahí no vamos a volver nunca más. O eso, si es con usted, no vamos para allá. No se repite. O sea, cuando a mí me quieren, sin que yo tenga velas en ese entierro, entonces asignar que quisiera construir en Colombia el socialismo de Stalin, no solamente es un insulto a todo lo que yo he sido, porque nosotros nunca hemos pertenecido con eso. El tal socialismo del siglo XXI, que eso también es otro mantra. Ahí viene yo no estaría aquí, Margarita, si eso fuera así. Sería el primer expropiado. Entonces, bueno, eso es importante que la gente lo tenga claro, porque dice, ¿cómo usted le garantiza a la gente que usted por ningún motivo va a conducir el país hacia la situación de Venezuela o la de Cuba? Mira, Venezuela es otro tema que no tiene nada que ver con esto. Ya. En Venezuela, ¿qué es lo que sucede? Digamos, viven del petróleo, es una manera de, eso no es producir, es una manera de vivir a partir de extraer algo que no, con lo cual, que no es el producto del trabajo. Entonces eso no tiene que ver con socialismo. ¿Pero usted alguna vez convino con ideas de Chávez? No, yo conocí a Chávez, yo traje a Chávez a Colombia antes de que fuera presidente y hablamos y él fue amigo mío. Ya. ¿Pero admiraba o le gustaban las ideas de él? ¿Qué hace Chávez? Chávez lo que hace cuando llega al poder es coger la riqueza petrolera que es pública. El petróleo en Venezuela, como en Colombia, pues es propiedad pública, y repartirla entre la población. Ese es su modelo, esa es su idea, a través de una serie de proyectos sociales, en la educación, en la salud,
Eso no había existido en Venezuela porque en Venezuela esa propiedad pública se la robaban Sí, del poder venezolano. Era una sociedad muy corrupta. Ahora, esa distribución, fíjate que ahí no hablamos de producción, de manera de producir, es decir, ahí no estamos hablando de socialismo, es una manera de distribuir una riqueza que de antes es pública. ya. Es insostenible. ¿Por qué? Y este es el tema que incluso yo lo dialogué con Chávez, pero porque Chávez no era que fuese inconsciente de eso. Entonces, Chávez dice, el petróleo es la maldición de Venezuela, lo habían dicho muchos. Chávez sabe que hay que transitar hacia una economía productiva, no extractivista. Pero Chávez fracasa en ese propósito. No pudo. Incluso cogió un camino que al aliarse con los árabes y los grandes productores de petróleo hizo disparar, gracias a la demanda china, el precio del petróleo. Por eso nos sentimos ricos en Colombia. Digamos, hubo una consecuencia hacia Colombia de la política de Chávez, que fue el aumento de los recursos del petróleo. Pues allá afloraron los dólares, etcétera, mucha corrupción. Llegó a $110 el barril. $40 el barril. Hoy está a 40, para tener una idea de eso. Obviamente, pues Venezuela se sintió poderosa. Y lo que yo creo que empezó a suceder es que para mantener las fuerzas militares, que allá son muy importantes, recuerda que Bolívar decía que Venezuela era un cuartel, Colombia una universidad y Ecuador un convento, decía Bolívar. Pues allá, digamos, la vida militar es mucho más clave que en la historia que en la nuestra. Y los militares se apropiaron, se fueron apropiando, digamos, de ese poder que generaba Chávez. En mi opinión, son generales exportando petróleo. Y lo que hicieron fue coger el discurso de la izquierda socialista sin que su realidad económica lo fuera, porque nunca desarrollaron una economía productiva. Vivían de la renta petrolera. Cuando se cae, por eso es insostenible ese modelo, cuando se cae el precio del petróleo, que los norteamericanos buscan a través de las guerras desplomarlo, todo se acaba. Eso es lo que ves hoy en Venezuela. Como solo tienen petróleo, si el precio es alto, se sienten muy poderosos y ricos. Eso podría tener o la apropiación privada, que era lo que hacía antes la oligarquía venezolana, o una distribución social que intentó Chávez, pero apenas se desploma el precio del petróleo, eso se acaba. Pero mire lo grave que es que la gente desconozca todo eso que usted cuenta y simplemente la leccionan con un término que resume una situación política que no es la que usted propone y que la usan solamente para oponerse a usted y para asustar a las personas, ¿no? Para generar miedo, porque el Para generar miedo. miedo genera votos. Claro. El que inventó la tesis de que el miedo genera votos fue Hitler, exactamente Goebbels. Yo iba a decir eso. Es un instrumento que usa la extrema derecha en todo el mundo. Entonces, miedo al inmigrante, Trump, por ejemplo, ¿cierto? Miedo al socialismo, miedo a los venezolanos, miedo a los judíos, que fue el caso de Hitler. Entonces, miedo a los judíos. Y se construyen un enemigo interno para generar miedo, y ese miedo les da la mayoría electoral. Exacto. Entonces, por eso, antes de entrar a la columna, esta es la última parte de la clase, es lo que pasa entonces con el centro, porque yo tengo la sensación de que se comienza mal catalogándolo a usted como que está en uno de los extremos cuando no es así. Entonces hay una polarización, para mí, que ya ustedes me ayudarán a corregir, entre la derecha y lo que la derecha ha hecho de la imagen suya, Petro. Pero no hay un referente real de extrema izquierda, no lo hay. ¿Ustedes qué piensan? Digamos, si uno hablase de extrema izquierda en Colombia, en la época contemporánea, uno tendría que decir la FARC y el ELN son extrema izquierda. Pues, exacto. Armado. Hoy pareciera que la FARC pintan de tal manera Colombia Humana que pareciera que las FARC fueran moderadas.
Así la están poniendo. Pero digamos, la extrema izquierda en Colombia la representan pues quienes se han ido a las armas y tienen un proyecto anticapitalista, que es una parte Exacto. de la cual podríamos discutir. ¿Por qué? ¿Y eso quiénes son hoy? Pues ELN y FARC. Y si vas en el fondo, hay corrientes del ELN y de la FARC que dicen no creemos que se pueda construir socialismo en Colombia. Entonces Sino, la polarización no es real del todo, no es real. ¿qué es lo que está pasando? Hay grupos por allá, universitarios extremistas, indudablemente, pues, se reúnen en una cafetería y no lo sigue ni la mamá. No, esa es una manera de engañar a la gente. Mira, el centro, tú tienes que medirlo en la historia. Por ejemplo, si volvemos a las luchas contra la esclavitud en Colombia, 1851, Partido Conservador, no está en el poder, es esclavista. El señor Julio Arboleda, y uno famoso hoy que es Sergio Arboleda, le pone el nombre a una universidad, son esclavistas, se levantan en armas, se vuelven guerrilleros para derrocar el gobierno liberal con un objetivo, que no se liberen los esclavos. Política en 1851. Los liberales, a los que llaman radicales, fíjate eso, o sea, en términos de hoy, extremistas, que han llegado al gobierno, incluso ahí con un José Leario López, el presidente, pero ahí aparece una persona que influyó mucho en mí, que es el general Jorge Melo, el general Melo, de ese hablé en otra columna, porque termina en una, yo le pedí a Bolívar que ojalá algún día haga una película de él, él termina fusilado en Chiapas, México. Su cuerpo está allá. Era el teniente del ejército de Bolívar, el último oficial de Bolívar. Y él lucha con José Hilario López y los artesanos de Bogotá, es decir, los obreros, pero no son asalariados, son artesanos, lo ponen en un golpe de Estado como presidente. Y él es el que se defiende de los conservadores, pero los conservadores en Bogotá lo derrotan. Y la lucha era por la esclavitud. Entonces tú ves a unos liberales en el poder, aliados a los esclavos, aliados a los artesanos, que pregonan una política, libertad de esclavos. Y otros conservadores que dicen, no, eso es un atentado contra la propiedad privada. Así son los escritos de Sergio Arboleda. Atentado contra la propiedad privada. Y una guerra. ¿Dónde está el centro ahí? Para los que hablan de centro, por ejemplo, en ese episodio de la historia de Colcumbia. El centro sería algo así como no liberan a los esclavos, sino a medias.